Oiga, con esa espectacular cortina musical, el destacado saxofonista Kirk Whalum, en compañía con una banda, una orquesta sonando increíble. Esos bronces, esos metales, ese bajo, esa batería, espectacular. ¿Le podemos dar un poquito, Nico? Ese bajo. Espectacular, espectacular. Agradables 21 grados más o menos, lo que indica por lo menos mi teléfono. En Puerto Montt, prácticamente toda la región de los lagos, hay algunos sectores donde baja un grado, sube un grado. También tenemos esos microclimas, por ejemplo, en Ensenada, habitualmente en esa zona más cercana al volcán Osorno o al volcán Calbuco, en el sector de Colonia Río Sur, en la localidad de Puerto Varas, todas las colonias, hay mucha gente que nos sintoniza en ese sector. Ahí disminuye un poquito la temperatura, 1 o 2 grados, pero la verdad está muy agradable la tarde de este día jueves 9 de diciembre. Sí, se nos va el año. Un año 2021, diría yo, bastante especial, muy desafiado en distintas áreas, aportas a hacer cumplir, ¿no es cierto?, con nuestro deber cívico en lo que tiene que ver con elecciones presidenciales, un país que da la sensación está un poquito quebrado, organizaciones que están muy, muy, muy divididas, de todo tipo de organizaciones, pero también yo no dejo de creer en lo bueno de, de Dios, así lo digo, con todas sus letras. De alguna manera nos ayuda para sacar adelante proyectos, para sacar adelante iniciativas. Qué linda estuvo la Teletona. Es una de las cosas que yo creo que como chileno nos llena de orgullo y más allá de todo lo que uno puede imaginar, de todo lo que uno puede llegar a pensar, de lo que hay detrás de la organización, que los recursos, que qué se hace, qué no se hace, es destacable la labor de Mario Kreuzberger, ¿eh? Un tremendo comunicador, lo sabemos, no solamente en Chile, en América Latina, diría que en buena parte del mundo, pero además un hombre con una tremenda visión hace ya varios años, levantando lo que es la Fundación Teletón y ayudando a salir adelante a centenares, miles, literalmente miles de personas, porque no solamente están los chicos que habitualmente participan en los distintos institutos, en los distintos centros que tiene la Teletón a nivel nacional, sino además las familias. De verdad, esa cosa a uno le llena el corazón y además cerrar, ¿no es cierto?, la Teletón con ¿cuánto se llama? Con el himno nacional en una versión muy, muy bonita. Contento, 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 contento. Oiga, hay mucha gente que está en la sintonía de distintos lugares. Saludamos a nuestros amigos que están, por supuesto, acá en la región de los lagos, en las 3 señales de la radio El Conquistador, pero también a todos aquellos que están ya conectados a través del www.elconquistadorsur.cl en distintas partes de nuestro país y, por qué no decirlo, en distintos lugares del mundo. Nuestro primer invitado ya está con nosotros. Decir que hacemos este espacio mandatados por la Fundación Vencedor, antes de darle el pase a mi invitado, contarles que estamos, por supuesto, a puertas de la campaña Navidad de Jesús, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y la próxima semana vamos a tener nada más y nada menos que a la presidenta de la Fundación Vencedor acá compartiendo en el Late de Karate, porque es una mujer destacadísima, con un liderazgo no solamente a nivel fundación, en distintas otras áreas, y la vamos a tener con nosotros en el programa. Aprovecho a mandarle un gran saludo a Esther Güenchufil. También contarles que toda la información para que usted conozca detalles de lo que hacemos en la Fundación Vencedor, www.fundacionvencedor.org www.fundacionvencedor.org. Mire, el siguiente invitado ha participado en nuestro programa de manera un poquito más como espectador, ¿no es cierto?, como auditor, pero en esta oportunidad se transforma en nuestro entrevistado el día de hoy. Es abogado, es experto en todo lo que tiene que ver con el tema docente, es además docente, hay que decirlo. Eh,
es un emprendedor, tengo la bendición de conocerlo, yo creo que hace como 15 años ya, sacando cuenta entre pito y flauta, y es además mi amigo personal desde la capital de Chile. No sé si está en Santiago, está en La Serena. ¿Cómo estás, Pablo Constela? Bienvenido aquí al Late en el Karate. Hola, querido Pablo, ¿cómo estás? Primero, si se escucha bien, por favor. Se escucha perfecto, súper bien. FM Stereo. Extraordinario. Muchas gracias. Oye, no, encantadísimo de tu invitación. Efectivamente, te conozco hace más de 15 años. Y Más de sí, me 15 encuentro años por ahí. en la capital de Santiago de Chile, con una temperatura cercana ya a los 30, 31 grados. ¿Ah? Así que la verdad que muy contento de poder estar en tu programa y poder aportar desde la vereda de conocimiento que uno posee. Excelente. Y te noto con tu camisita ahí, fresquita, relajado, para los que no te pueden ver, porque te tengo en la plataforma Zoom. Atención, queridos auditores, usted puede volver a ver este programa, no solamente escucharlo, en nuestro canal de YouTube. Paulo Nacarate, todo lo que tiene que hacer es poner en su buscador Paulo Nacarate, se suscribe y además puede escuchar esto y otros programas que hemos tenido muy, pero muy buenos. Pablo, querido, hablemos un poquito de lo que compartimos hace unos días fuera de micrófono. Tú me hablabas de ciertos cambios, ciertas modificaciones que se vienen a través de la vía judicial. Se hizo ya una costumbre que la mayoría de los juicios, audiencia, participación que las personas tienen que tener, ya sea en un tribunal de familia, en un tribunal civil, el que sea, la gente participa a través de esta misma plataforma. Ya no tienes que ir. Esa es una cosa entretenida que trajo la pandemia, pero cuéntanos un poquito cómo vienen los cambios en ese aspecto, cómo la pandemia también, en cierto modo, nos sirvió para avanzar, pero también, hay que decirlo, hay muchas causas que están ahí y aquí se conectan al tiro con nosotros nuestros auditores que están complicados con temas que a lo mejor vienen atrasándose meses y en algunos casos años. Exactamente, Paulo. Mira, la verdad que la pandemia nos dejó varios desafíos, ¿ya? Y no solamente hoy día tenemos nosotros que comentar situaciones negativas de la pandemia, porque Mm, por cierto que las vivimos, por cierto que las más de 35.000 personas que fallecieron, a quien hoy día también aprovecho de brindar un gran saludo a todas sus familias, ¿verdad? claro. Eh, y que no nos podemos abstraer de eso. También dejó cosas positivas, cosas interesantes. Y una de ellas, efectivamente, fue el impulso que la empresa, tanto la empresa privada como el sector público, le dio a esto del teletrabajo, ¿no? Que Sí. estamos comúnmente llamamos teletrabajo, ¿cierto? O trabajo a distancia, Ujú, que ujú. para muchos es exactamente lo mismo con una pequeña variación, pero es básicamente lo mismo, es decir, estar haciendo tu trabajo no necesariamente desde el lugar que acostumbrabas a prestarlo, ¿verdad? Ahora, efectivamente, cuando sucede el estado de excepción del año 2020, el primer estado de excepción y sus prórrogas, ¿no? Comenzó a haber un problema bastante grande que uno ya veía venir. A mí me tocó participar en dos comisiones, creo que alguna vez te lo dije, del Congreso Nacional, respecto a la Comisión de Educación, respecto al Sí. problema que tenían los colegios, ¿no? Los graves problemas que tuvieron los colegios en pandemia, principalmente por el no pago, ¿no? Estamos hablando de colegios que no son sostenidos totalmente por el Estado, sino que subsidiados por un copago particular, y Ujú. también los colegios particulares. Y me tocó exponer ese tema y también un tema laboral de una reforma, y todos nos dábamos cuenta que iba a venir una ola, y esa ola era el retraso gigantesco en los procesos judiciales. Y efectivamente es ahí donde tú estás apuntando. Y te voy a comentar que en la práctica efectivamente esto es así. Por lo tanto, el auditor que está escuchando, la señora que está escuchando o el caballero o los jóvenes que se han vuelto, ¿cierto?, involucrados en cualquier materia judicial, una demanda de pensión de alimentos, una demanda de arriendo,
una demanda de laboral, ¿cierto? Por algún despido, por alguna situación penal también. Ujú. Todas esas causas fueron prorrogadas principalmente por el hecho de que los tribunales no dieron abasto, Claro. primero por el tema de la pandemia, porque ya tenían que estar cerrados y no funcionar al público. Segundo, porque tuvieron que empezar a implementar un sistema de audiencias remotas que no lo tenían previsto. Y en tercer lugar, porque tenían que comenzar a retrasar audiencias. Así que las personas que nos están escuchando, si hablaron alguna vez con sus abogados y ellos le dijeron durante todo el año 2020 y parte del 2021 que su causa se ha demorado, deben creerle, Es al real. menos, sí, exactamente, al menos si le dan ese motivo como justificación. Y bueno, ustedes las causas saben que son públicas, excepto, ¿cierto?, algunas causas de derecho familia y derecho penal que tengan algún tipo de secreto, ¿no? Pero Claro. ustedes se pueden meter igual en el Poder Judicial, www.pjur.cl, y acceder Y con su clave única a revisar la una causa. Sí, Pablo, yo quería causa. ahí un pequeño paréntesis porque efectivamente había un retraso, ¿no es cierto?, en todas las causas, y es algo que para tranquilidad de nuestros auditores debieran ellos estar conscientes de que va a ser así, ¿no?, que es real. Pero también a raíz de esta nueva modalidad llamada vía plataforma Zoom, plataforma Meet, la que sea, también los tribunales se vieron entrampados en varios detalles, ¿ah? Porque en lo práctico, muéstrame el carnet, ¿ah? Que no haya nadie más en la audiencia. Eh, porque claro, se comparten temas que son bastante, en algunos casos, delicados, informaciones relevantes. ¿Y cómo, no, bueno, me imagino que te ha tocado asistir a un montón de causas de esa materia? ¿Cómo lo han resuelto, llamémosle la cosa más doméstica, desde el carnet, desde que no se caiga el enlace, que haya buena señal, que de repente la persona no sabe dónde apretar el micrófono para responder? ¿Cómo ha sido eso? Mira, la verdad, Paulo, que efectivamente todo lo que tú estás comentando y que efectivamente la gente en la casa también puede estar preguntándose, porque imagínate algo absolutamente novedoso. O sea, recuerda tú que el Poder Judicial, las leyes en un país, son absolutamente antiguas. Es Mm, decir, mm, mm. tenemos ciertos códigos que efectivamente vienen del año 1900 en adelante. E imagínate tú un proceso Claro. tan formalista, que de la noche a la mañana se enfrenta a una cámara y a una plataforma llamada Zoom. Yo te voy a contar que efectivamente las primeras audiencias se hicieron de una manera bastante precaria, en el sentido de que las partes no sabían bien de qué manera conectarse, se caía el audio, se caía la señal, en ocasiones los magistrados que también estaban en sus hogares también tenían problemas con la conexión. Claro. Por lo tanto, imagínate tú qué pasa cuando tú estás en un juicio en el cual tienes que hacer tus alegaciones. A mí me pasó en innumerables ocasiones, en causas de juicio laboral, ¿no? En Ujú. donde tú estás defendiendo derechos, ya sea de trabajadores o de una empresa, y tienes que hacer un alegato consistente, un alegato de 10, 15, 20 minutos. Me pasó en varias audiencias que comencé mi alegato, estaba la actuaria, ¿no?, transcribiendo el audio de todo, tú con la cámara siempre encendida, por supuesto, las partes tienen que, ¿verdad?, certificar que son ellas con su carnet Claro. de identidad a la cámara, y Ujú. además siempre observándolo. Y tú te imaginarás, Paulo, haber hablado 20 minutos de mi discurso, sin ningún papel en la mano, por supuesto, y de repente se cae la señal del otro abogado en el minuto, no sé, en el minuto 11 o en el minuto 10. ¿Qué es lo que Claro. había que hacer? El abogado decía, disculpe, yo estaba afuera, nadie se dio Repítame cuenta, nadie lo todo. estaba escuchando. Teníamos que repetir de nuevo hasta donde quedó. Y ya Bueno, la inspiración del abogado ya no es la misma, pues la segunda parte, o ¿no? sea, o sea, tú comprenderás que efectivamente cuando uno parte una carrera, ¿qué pasa con las partidas falsas? Claro. Todos quedan ahí, ¿verdad? Y la verdad que es complicadísimo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que fue haciendo los tribunales a raíz de todas estas dificultades que
ponían en riesgo las garantías procesales. Recuerda que constitucionalmente nuestro Poder Judicial se ha caracterizado por tener una garantía al debido proceso. Para quienes nos están escuchando, el debido proceso es que a usted, señor, o a usted, señora, la patrocine o la represente siempre un abogado o una abogada en un juicio. Pero no solo que la represente, sino que sea escuchado en un juicio. Imagínate que sucedan todas estas cosas. Entonces, hay un atentado al debido proceso y, por lo tanto, como garantía constitucional, todo se puede echar abajo. ¿Qué hizo la Corte Suprema, Paulo? Empezó a sacar los llamados autoacordados, que son instrucciones generales que da el poder de la Corte Suprema, que es el superior jerárquico de todos los tribunales del país, y empezó a dar un instructivo. Y empezaron los tribunales a crear sus plataformas. En algunos casos hay plataformas hoy día ya fabulosas, como la plataforma www.ICA Valparaíso, que es la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde son verdaderas aplicaciones, Paulo, que los abogados hoy día nos podemos ingresar con nuestros datos, y efectivamente ahí hay una persona a cargo, un funcionario a cargo de las plataformas Zoom. ¿Qué te quiero decir con esto? Con la pandemia, por una necesidad de darle continuidad a las audiencias, nace lo que hoy conocemos como la Ley 21.394, que es una ley que a partir de ahora, del 30 de septiembre, modificó un montón de leyes en materia laboral, de familia, penal, civil, policía local, cortes de apelaciones y Corte Suprema. ¿Y qué va a permitir? Va a permitir que de ahora en adelante todos los abogados, aquellos que nos dedicamos a esta hermosa profesión, podemos, si nuestras necesidades así lo requieren, a conectarnos en forma remota a una audiencia de alguno de nuestros clientes. ¿Qué va a permitir esto? Bueno. Que, por ejemplo, tú que estás en la hermosa ciudad de Puerto Varas y ahora en Puerto Montt, perfectamente, yo como abogado acá en Santiago, en la ciudad que me encuentre, puedo decir que voy a acudir y asistir a tu comparendo en la ciudad de Puerto Montt, es decir, a más de 1.000 kilómetros de distancia, pero sin moverme de mi oficina. De tu oficina en Santiago. Es algo bien interesante, ¿ah? Y lo hemos hablado en este programa, cómo las crisis también generan oportunidades. Y aquí hay una muestra, porque dijiste que nuestro sistema judicial es antiguo, data de leyes, ¿no es cierto? El código que trae leyes del año 1900 en adelante, y obligatoriamente tuvo que modernizarse. Y están creando estas plataformas, estas aplicaciones, ¿no es cierto? Que tú hiciste mención a una de ellas, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a Zoom, pero deben haber otras cuantas más que lo hacen todavía más genial, ya sea para el abogado, para la misma persona que necesita una defensa, etcétera, etcétera. Es súper interesante lo que está ocurriendo y que bueno, tal vez esto era algo que no todo el mundo lo sabía, no tiene por qué saberlo, pero Piolita, como decimos vulgarmente, Piolita pasó esta ley que es la 25.000, ¿cuánto? La 21.394. 21.394, ¿no es cierto? Que regula, que moderniza la posibilidad de que la gente acceda, ¿no es cierto?, a causas no necesariamente estando presente de manera presencial, sino remota, a través de la famosa videollamada. Exacto. Y Paulo, complementando también una cosa, esto viene a ser frente y viene a ser cargo, bueno, no solo a ese tipo de reformas, también hay varias reformas más que se hicieron y que van a mejorar muchísimo, muchísimo los tiempos de respuesta. Por ejemplo, se implementa un sistema de notificación también en donde los abogados, bueno, ya estaba, pero hoy día ya se ratifica, ¿no? Damos como forma de notificación válida nuestro correo electrónico, ¿ya? Claro, Entre otras cosas, los oficios, ¿verdad? Esos oficios que uno estaba acostumbrado a escuchar, tengo que mandar un oficio. Antes los oficios se mandaban y se construían en papel, ¿no? Y uno tenía que llevar ese oficio, tenía que ir al tribunal, conseguir la firma, sacarlo del tribunal, llevarlo a la institución, que te lo timbren, traerlo de vuelta al tribunal. Ahora, efectivamente, eso está todo regulado y los oficios también se pueden enviar con un simple clic a través de los correos electrónicos. Y para que la gente que está en la casa también lo sepa y no le llame la atención cuando su abogado
o cuando su abogada le pida y le diga, me tienes que mandar, enviar los documentos por correo electrónico para presentarlos al tribunal. Eso es así. Es así. Nosotros tenemos que presentar en la oficina virtual, que existe hace mucho tiempo, todos los documentos en formato PDF. Mira, Por lo tanto, excelente. no es algo que el abogado quiera Ya la sus carpeta documentos. llena de papeles, No, ya, eso ya, no. cosa del pasado. Era muy necesaria esta modernización, además que hoy día tenemos la famosa clave única, que te permite incluso darle validez, de alguna manera se transforma en una firma digital, etcétera, etcétera. Me parece genial. Pablo, antes de irnos a la pausa, estamos ya a algunos minutitos de irnos a la pausa comercial y te quería preguntar algo re interesante. Puede ser que en este minuto nuestra audiencia por ahí esté buscando un abogado. Y lo voy a decir, espero que no te sientas mal, pero lo voy a decir de la mejor forma posible. Yo creo que los abogados y los contadores son el tipo de personas que habitualmente uno no quiere contratar porque uno quiere ir tranquilito, sin que haya, pero son necesarios, son necesarios. Y tristemente, y esto lo debes saber tú porque ya llevas muchos años ejerciendo la profesión, de pronto hay gente que comete el error a lo mejor de no saber detalles del profesional que está proveyendo el servicio. Entonces, ¿cuál sería el tips? Esa es la pregunta que quiero pedirte, si es que se puede, ¿no? O la recomendación para nuestros auditores que están en búsqueda, ¿en qué se tendrían que fijar? Porque de repente los famosos divorcios, juicios de divorcio que están lamentablemente por un lado, por otro lado quizás sea bueno, eh, eh, a la orden del día, y de repente te encuentras un anuncio en el diario, divorcio por, qué sé yo, por 50 lucas, y la gente dice, oye, chuta, y resulta que no era así. Entonces, ¿en qué deberían fijarse nuestros auditores a la hora de contratar un profesional que ejerce, en este caso, el derecho, la abogacía, ¿no? Sí, mira, Paulo, la verdad que nosotros siempre, yo en lo personal, le he dado ese consejo y esa respuesta a quienes nos han visitado en la oficina. Y siempre les digo, primero, busquen una persona que se haya dedicado al área o al tema que ustedes están teniendo un problema. Porque a pesar de que en la universidad los abogados efectivamente salen con habilitados para poder enfrentarse a cualquier tipo de juicio, siempre es más recomendable, como un médico, no una especialidad, que ese Especial. abogado haya tenido experiencia. Y eso es fácil de constatar. Es fácil de constatar porque nuestras actuaciones, Paulo, son públicas en las oficinas jurídicas virtuales de la página del Poder Judicial. Uh-huh. Y uno puede buscar causas que ha tenido ese abogado, ¿verdad? Con el RUT, por ejemplo, o con el nombre completo. Y el abogado también le puede decir, efectivamente, tengo experiencia en varios casos, y uno siempre sabe, ¿ya? Segunda recomendación, que efectivamente, bueno, efectivamente que sea abogado la persona o abogada. No te lo digo con un afán de que tal vez un estudiante de Derecho o un egresado de Derecho no te puede ayudar. Muchas veces los estudiantes de Derecho, después de tercer año, ¿cierto?, tienen el llamado ius postulandi, que les permite poder trabajar en tribunales con el patrocinio de un abogado, y los egresados también lo pueden hacer. Y a veces te cobran más barato y te pueden ayudar. Y hay muy buenos. Pero, por supuesto, que tú tienes que saberlo de antemano. ¿Ah? Tienes que saberlo de antemano. Estoy con un abogado, o estoy con un egresado, o estoy con un estudiante que me va a ayudar y me va a resolver el problema. Con esa clave también estamos ok. Y también tú puedes poner el root del abogado en el Poder Judicial, y también aparece que ese abogado está titulado. Y lo tercero, que efectivamente firmen un contrato de prestación de servicios con ese profesional, en la medida de lo posible. Qué ¿Ya? interesante. Ese En es realidad, algo sí, que habitualmente sí. uno no lo hace, ¿ah? Uno como que ya, bueno, son tanto, tanto, y después queda en el aire. Y lo que no está escrito, como decía el prócer, ¿no es cierto?, Andrés Bello, creo que a él se le atribuye la frase, lo que abunda no daña en leyes, ¿no? Entonces, déjelo todo por escrito nomás. Sí, bueno, exacto. Ustedes en realidad tienen varios documentos. Puede haber un mandato judicial de por medio, puede haber un patrocinio poder de por medio, o puede haber un contrato de prestación de servicios. Que no olvide la gente que está escuchando que aunque no haya firmado un contrato tipo de prestación de servicio, basta con que ese abogado le haya hecho firmar el patrocinio poder. Bueno, hoy día tal vez no se lo hace firmar porque, tal como lo mencionaste, hoy todo se puede realizar a través de la clave única
de esa persona, y esa persona a través de su clave única y la copia de su carnet digitalmente puede autorizar. Pero a través de los mandatos judiciales, cuando el abogado te manda notaría, también estás autorizando un contrato. Por lo tanto, eso también es un contrato y le permite a esa persona resguardar también sus derechos frente a este abogado. Y lo último sería indicar simplemente que crean en el abogado, eso es lo primero, que tengamos una confianza con el profesional, porque el profesional efectivamente que lo va a tratar, y si efectivamente estamos frente a un abogado que trabaja conforme a todos los criterios antes mencionados, y que creo que son la gran mayoría, va a hacer un buen trabajo. Claro. Pero tiene que confiar en él, tiene que confiar en él a medida que van conversando de la causa. Claro. Los plazos de la causa, Pablo, son importantes. No se resuelve un tema de la noche a la mañana, eso lo tiene que tener claro la audiencia. Existe el procedimiento y los tribunales hoy día, querido Pablo, están con una demora muy, muy relevante. El año pasado ya eran más de 1 millón de causas en derecho civil que estaban retrasadas. Así que solo te dejo esa recomendación. Paciencia. Bueno, yo quiero agradecerte, Pablo, que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en este primer bloque del Late de Nacarate. Estamos ya a portas. No te quise preguntar de política porque ahí sí que tenemos algunas diferencias, pero no, nos concentramos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Queremos lo mejor para Chile. Sí, sí, sí. Así que te mando un abrazo. Ojo ahí con el calor en Santiago y a ver si nos encontramos en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y solo decirle, ya sin hablar de política, solo decirle a las personas que nos escuchan que vayan a votar. Es un derecho que tenemos, es uno de los pocos derechos que están inculcados. Es voluntario, pero vayan a votar porque las decisiones que se toman el día 19 van a ser en gran parte el éxito o el, no quiero llamar fracaso, pero las implicancias que puedan tener los próximos 4, 5 o 10 años más. Eso, un abrazo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, queridos auditores. Estaba con nosotros el querido Pablo Constella, abogado, y bueno, ahí después le paso el dato para los que lo requieran o necesiten. Con Nicolás nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en el Late de Nacarate. Queridos auditores y auditoras, por supuesto, ya estamos de regreso acá en el Late de Nacarate. Son exactamente las 15:34. En el primer bloque nos acompañó el querido abogado, ilustre prócer, desde Santiago a través de la plataforma Zoom Conectado para hablar un poquito de estas reformas, estos cambios que vienen en materia legal, esta modernización también del Poder Judicial en materia de poder asistir a causas a través de la vía, en este caso, lo que es plataforma Zoom y otras plataformas. Para aquellos de nuestros auditores que requieran un buen abogado, yo lo recomiendo, sinceramente. Es un poco complicado el hombre, pero no, tremendo, tremendo, gran amigo. pablo.abogado.docente@gmail.com pablo.abogado.docente@gmail.com. Usted escríbale nomás, dígale que habla del Late de Nacarate y estoy seguro que le va a hacer un espectacular descuento. Muy bien. Oiga, estamos, por supuesto, conectados a través de las distintas plataformas. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Todo lo que tiene que hacer es poner en su buscador el Late de Nacarate y de esa manera interactuar con nosotros. Diciembre termina nuestra temporada 2021 y han sido una cantidad de capítulos extraordinarios, pero no queremos dejar pasar el mes de diciembre. Ya enero, febrero vamos a tomar ahí un tiempito, a ver si Dios lo permite, volvemos el siguiente año. Pero vienen noticias muy relevantes que queremos compartirlas con ustedes. Y en materia educativa, nuestra siguiente invitada ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero en materia educativa ya está comenzando a haber un cierre. Digo comenzando a ver nomás, porque la verdad
todavía hay muchas cosas al pendiente. Entonces quiero que evaluemos junto a nuestra querida Seremi Educación, acá en Los Lagos. Hablo nada más y nada menos que de Paulina Lobos. Gracias, Paulina, por tomarte el tiempo y estar con nosotros aquí en el Late. Bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de aquí de Radio El Conquistador. Estamos muy, muy contentos de tenerla con nosotros. Sé que ha estado en días bien, bien ajetreados, en conversaciones, visitando, yendo de un lado a otro. Un año bien interesante, ¿eh? Un año bien, bien fuerte. Quiero preguntarle lo primero, ¿cómo está la energía? ¿Cómo está el tanque de combustible a estas alturas del año? ¿Cómo estamos? La verdad es que no me pregunte cómo ni de dónde lo saco, pero Ah, la verdad es que soy un poquito incansable cuando de trabajo se trata, de trabajo y familia, porque en mi casa también soy igual. Así sí, es que seguimos con la misma energía, las mismas pilas que cuando partimos esta aventura en julio, el 1 de julio de este año, claro. y hemos recorrido muchísimo, 29 comunas llevamos recorridas, nos falta solo una comuna en la provincia de Osorno, que por distintas razones hemos tenido que ir suspendiendo algunas actividades, pero sí nuestro departamento provincial ha estado en terreno, que es San Juan de la Costa. Sin embargo, nosotros hemos estado desde Quellón hasta Alto Palena, Futaleufú, La Frontera, visitando todas las comunas, Wow. viendo establecimientos educacionales y también pudiendo compartir con nuestros colegas, docentes y directores, asistentes de la educación, para ver de alguna u otra manera cómo colaboramos y sobre todo cómo hacemos las bajadas de las actualizaciones que vamos teniendo en materia sanitaria, Mm. porque evidentemente ninguno de nosotros era experto en esta materia y es recién a partir de las actualizaciones que hemos ido teniendo que también es nuestro deber apoyar a la autoridad sanitaria en promover las medidas que resguardan a toda la población, así que en eso hemos estado fuertemente también trabajando. Una labor extremadamente ardua y de verdad que la felicito porque yo no lo puedo creer cómo moverse de un lado a otro, más atender la familia, los niños, eh, todo muy intenso. Claramente hay un liderazgo que se destaca en usted, querida Paulina, y son el tipo de liderazgo que se requiere también para periodos de crisis, ¿no? Hay una frase que me encanta, dice que en periodos de crisis el líder no motiva principalmente, sino que lidera, toma acción, va, asiste, atiende. Entonces, ¿cuál es su evaluación de estos meses desde que tomó el desafío y ya un poquito cerrando lo que es el año escolar para muchos colegios? Algunos de ellos ya cerrando, otros están en la parte final, donde chicos que han estado rezagados, ¿no es cierto? Pero buena parte de los colegios ya están en una etapa de cierre y obviamente preparándose para un 2022, que más adelante le voy a preguntar un poquito eso. ¿Cómo es su evaluación de este 2021? Fue un año sin duda mejor desde el punto de vista del cierre de los procesos en comparación con el 2020. El 2020 era un año de mucha incertidumbre, todavía no sabíamos cómo se iba a ir comportando la pandemia y sobre todo nos fue pillando de alguna u otra manera con la esperanza de que la pandemia iba a acabar y que íbamos a retornar a una nueva normalidad que no se dio en todo el 2020. En cambio, el 2021 fue un año mucho más regular, sobre todo a partir del segundo semestre, donde yo digo todos y gran parte de los directores, de los docentes, hicimos una verdadera cruzada para que se comprenda que los establecimientos tienen que estar abiertos y disponibles para que sean las familias las que decidieran si enviaban o no a sus hijos. Eso sucedió, fue aumentando y a medida que mejoró la vacunación también mejoró la seguridad de las familias y eso hizo que gran parte de los establecimientos, cuando ya tenían el 80% de la vacunación de sus estudiantes, eliminaran los aforos y la asistencia ha sido bastante buena. Tenemos que seguir mejorando aún en educación parvularia. Todavía los papás de educación parvularia tienen algunos resquemores porque evidentemente era un grupo que no estaba teniendo la vacunación y recién la semana pasada comenzamos con la vacunación en niños que asisten a niveles parvularios. Entonces, eso nosotros creemos que sin duda va a significar un importante avance porque este nivel que es tan importante y es crucial en la vida de los niños y niñas no puede quedar a un lado y en eso hemos sido súper enfáticos. Aquí no se trata, y nosotros desde educación siempre hemos dicho que los jardines infantiles y salas cunas, desde nuestro punto de vista, no son una guardería, que no está mal que los padres también lo necesiten, no es que uno sienta algún sesgo por un papá que necesite que su hijo esté a resguardo, pero lo que nosotros instamos es que estos proyectos educativos tienen un trasfondo que es
parvularización, que tiene que ver con el juego, con los niveles de exploración de los niños, que son tan importantes y fundamentales para luego el desarrollo de toda su trayectoria educativa. Y eso nos faltaba avanzar, y ahora ya lo consolidamos, Paulo, con esto que estamos viendo, que es la vacunación en niños ya más pequeños. Nosotros el día 30 de noviembre hicimos el cierre de los cuartos medios, porque ellos tenían que hacer su cierre en plataforma para tener sus notas consolidadas, y de esa manera poder, por supuesto, ser parte de este proceso de prueba de transición. Estamos en pleno proceso, ya tuvimos un lunes y martes con una evaluación positiva en la región, porque se pudo dar el proceso de manera regular, obviamente con los aforos necesarios, porque los espacios estaban determinados en la sala. Por eso también se hizo en 2 procesos, que era el lunes y martes, y ahora jueves y viernes. Hoy día, a esta hora, ya cercano a las 4 de la tarde, que estamos en la segunda prueba del día, debemos decir que también todo transcurrió con normalidad, y además entregamos la buena noticia, y que yo creo que usted y yo misma seguro nos hubiese encantado tener esa posibilidad, es que ahora los jóvenes van a tener la oportunidad de rendir la prueba de invierno. Por primera vez en el sistema tenemos la oportunidad de la prueba de invierno. Y lo que más me gusta a mí en particular, porque siento que es la forma de quitar la presión a los jóvenes que sienten al rendir una sola instancia de medición, es que cuando se rinda la prueba de invierno, el estudiante elige sus mejores puntajes de esta medición, del invierno, y con esos puntajes postula a la universidad. Eso se puede hacer hasta en 4 procesos, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante podría darla ahora, la podría estar dando en este momento, podría darse cuenta que a lo mejor no tuvo el resultado esperado en lenguaje o en matemática, y podría dar solo lenguaje y matemática en invierno, o si quiere puede darlas todas, ¿ya? Y luego, en diciembre, a final de año nuevamente, volver a darla, y podría de esas 3 mediciones quedarse con sus mejores resultados para postular a la universidad. Por lo tanto, eso le quita sin duda esa presión que uno sentía, porque muchos compañeros y muchos de nosotros, cuando rendimos la prueba y después la volvimos a rendir una segunda instancia, en alguna de las pruebas ya no nos fue tan bien como en la anterior y no podíamos elegir. Entonces, esto es sin duda más oportunidades, y eso nos tiene también contentos. Entonces, a pesar de todas las dificultades de la pandemia, hemos avanzado, y eso es importante destacarlo. Excelente, Seremi. Estamos, queridos auditores, conversando con la Seremi de Educación de acá de Los Lagos, Paulina Lobos. Le quiero contar, querida Paulina, que hay una auditora que le está mandando saludos del colegio en forma interna. Dice, gracias por siempre estar. Ya sabe quién es, la directora. Sí, es la directora Esther. Sí, mire, usted tocó un tema bien interesante. Precisamente hoy mi hija, que la tuve de invitada la semana pasada en el Late, la tuve aquí en vivo y conversamos de la presión de los compañeros, amigos que están con con las pruebas de transición, ¿no es cierto? Sintiendo ¿cómo decirlo? Esta cosa extraña, se le aprieta la guata, no sabe cómo va a responder. Yo conversé con ella hace un ratito atrás y me dice que la experiencia fue buena, pero que ahí más adelante va a saber los resultados. Pero usted que ahora habla de esta posibilidad en invierno, realmente no lo sabía, esto es nuevo para mí, ¿eh? Estoy enterándome, yo creo que buena parte de nuestros auditores también, genera oportunidades, porque lo que entiendo es que ellos van a poder quedarse con el mayor resultado en los puntajes, ¿no? Y de ahí van a tomar, ¿no es cierto?, para lo que en definitiva después quieran estudiar. ¿Es así? Sí, los toman de manera individual. Puedes hacer una mezcla de tus puntajes, no solamente como podía ser que algunos habían propuesto que tomáramos el mejor puntaje global, no. Ahora tú puedes hacer una mezcla, en definitiva, de elegir en qué muestra te fue mejor en matemática, en cuál de los periodos te fue mejor en lenguaje, y tomar esos puntajes para hacer la postulación. Así es que es una súper buena noticia. Además, eso tiene otra cantidad de oportunidades que debemos destacar. Por ejemplo, la oportunidad de que los jóvenes también tengan un precio diferenciado, de manera tal de que no tengan que pagar por toda la prueba, sino que puedan pagar, por ejemplo, solo por una muestra. No están obligados a darlas todas en invierno. Entonces, en un primer periodo, como este que estamos viviendo diciembre, claro, se tienen que dar las 4 pruebas, pero luego en invierno tienen la posibilidad de dar solo la que necesiten. Y eso también va a tener un costo distinto, va a ser obviamente parcializado según las pruebas, la cantidad que den. Así que esa es una muy buena alternativa. Nosotros realmente estamos contentos de poder anunciarlo, porque era esperado, una década se estaba esperando por este cambio. Sí, los relaja un poco más a los queridos estudiantes de cuarto medio que
que de pronto entran en todo un estado de depresión adicional, estrés, algunos de ellos hasta caen en estados medios depresivos y andan complicados, en fin. Conversamos mucho de esa temática, nos fuimos en la profunda la semana pasada, Seremi, pero creo que es una muy buena noticia para los chicos que están precisamente queriendo avanzar en su educación y luego más adelante incorporarse también a la vida laboral. Oiga, antes de pasar al año 2022, me gustaría preguntarle si el 2021 finalmente todos los colegios de la región ya entraron a presencialidad, al menos no total, pero sí parcial, o quedó alguno rezagado por ahí. ¿Cómo estuvo la cosa en ese sentido? Sí, tuvimos en el segundo semestre un dictamen que sacó la Superintendencia de Educación, el dictamen 58, que vino a corroborar lo que nosotros estábamos diciendo como órgano rector, de que en definitiva los establecimientos deben ser siempre lo primero en estar abierto y lo último en cerrar, porque si nosotros los mantenemos cerrados restamos oportunidades a nuestros niños y jóvenes. Entonces, con este dictamen en definitiva ya no quedó alternativa, que era lo que nosotros antes queríamos que sucediera en el diálogo, que no necesariamente tuviésemos un dictamen que mandatara, pero bueno, fue necesario, fue importante tenerlo y eso hizo que todos los establecimientos aperturaran. Y en el segundo semestre lo que se produjo es que, por ejemplo, si un establecimiento estaba mejorando su infraestructura, que es algo que pasa todos los años, no necesariamente un año en pandemia, tenía que tener un plan de contingencia para, por supuesto, atender a sus estudiantes. Y de pronto nos dimos cuenta también que algunos sostenedores mal entendían el concepto de la flexibilidad, porque la flexibilidad es en el ámbito educativo, no quiere decir saltarnos las normas, quiere decir dentro de un marco normativo nosotros poder orientar el sistema para tomar las mejores decisiones de manera local. Entonces, algunos se habían olvidado de que era ley, que era norma, en definitiva, tener estos planes de contingencia. Pero luego, a partir de este dictamen, ya pudimos normalizar la situación y todos los establecimientos han aperturado de manera importante y fueron gradualmente haciéndolo. Lo que sí se produjo a partir del mes de noviembre principalmente, del día 1 de noviembre en adelante, al comienzo del mes, empezamos a ver el aumento en la presencialidad, que era lo que nosotros también queríamos que suceda, más oportunidades para que los niños, los jóvenes estuvieran en el establecimiento, porque la verdad es que es súper complejo para un papá, para una familia, adaptarse a que su hijo asista, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o solo martes y jueves, y poder organizar de esa manera las actividades tanto laborales como educativas. Y eso se fue mejorando gracias, como ya lo dije recién, a los indicadores de vacunación que son súper buenos, tanto en educación escolar, a nivel escolar, como también en educación superior. En educación superior, nosotros en la región tenemos todos los planteles universitarios con más del 80% de vacunación, por lo tanto, en todos puede haber, ya se puede terminar el aforo en las salas de clase. Ya no hay restricción por aforo, ya teniendo el 80% de participantes, de audiencia vacunada, no, los aforos dejan de existir. Oiga, un pequeño homenaje significativo a los colegios, a los directores que han hecho unas verdaderas ceremonias de cierre, a los octavos, sus licenciaturas, a los cuartos medios. Yo creo que a usted le ha tocado participar en una que otra, respetando. Es muchísimas, ¿cierto? Ya perdió la cuenta de todas las que ha asistido. Oiga, pero respetando los aforos, en algunos casos, en otros casos el tema de los procesos de sanitización, la silla un poco más allá, pero han sido loable la labor. Yo quiero sacarme el sombrero para los directores, para los asistentes de la educación que están detrás, todos los equipos que hacen realmente labores. Antes de ayer, el martes me tocó estar en la ceremonia de octavo de mi hija chica en el Inmaculada Concepción de Puerto Vara y, oiga, realmente hermosa, hermosa. Y la de cuarto medio, ni le cuento. Así no, que... sí, efectivamente. Yo he tratado de acompañar en la mayor cantidad que he podido, que me permite el tiempo. Nos hemos dividido también con los jefes provinciales para que ellos también puedan asistir y así estar de alguna u otra manera presente, porque evidentemente es un proceso importante, más aún para estas generaciones que pucha que costó, que les tocó pasar estallido social, que les tocó pasar pandemia, así que teníamos que hacer el esfuerzo por acompañarlos. Y estaban algunas que son verdaderas maratones de titulación o licenciatura. Porque una tras otra, sí. Una tras otra con espacios para hacer la sanitización. Se sanitiza, se ventila el espacio, ventilación ya lo suficientemente para que quede el ambiente nuevamente apto para el siguiente grupo y vuelve a entrar otro grupo. Así es que la verdad es que efectivamente, no, yo me saco el sombrero siempre frente a los equipos de la región de los lagos,
La pandemia, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, ha puesto lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad, pero en el caso de la educación he visto en general solo cosas a destacar. O sea, siempre tenemos oportunidad a la mejora, sin duda. Puede haber alguien que no lo hizo del todo tan bien, pero no porque no tuviera la intención, sino que a veces nos quedamos agotados en los recursos que tenemos, nos quedamos agotados también en las posibilidades que surgen, porque también acá dependemos de personas y las personas han transitado por distintos estados anímicos, distintas situaciones familiares que han afectado y que han permeado el desarrollo de su trabajo, pero en general, sin duda, todo mi reconocimiento para ellos porque todos han tenido la mejor disposición para sacar esto adelante. Es que yo creo que lo que es clave, nosotros tenemos que tenerlo súper, súper considerado en eso cuando trabajamos en educación. Nosotros aquí podemos tener una larga discusión de qué profesión, qué es más importante que otra, pero yo siempre digo que la nuestra es noble, persigue un propósito noble. No sé si hay otra que persiga un propósito tan noble, porque finalmente es a través de la educación que podemos transformar la vida de una persona y también es a través de la educación que logramos formar todas las otras profesiones. Así que no hay ningún otro profesional que no haya pasado por el aula de un docente. Así de importante es lo que sucede en una escuela y por eso es que también yo destaco mucho el trabajo que hacen los educadores y por supuesto cómo lo acompañan los asistentes de la educación. Absolutamente. Tocamos corazones, transformamos vidas. Uno de los eslogans de nuestra fundación que está ligada justamente al área educativa. Seremi, nos quedan pocos minutos para finalizar ya nuestro espacio, pero 2022 se ha hablado de que hasta este año, ¿no es cierto?, el Estado permitió, el gobierno principalmente permitió que los apoderados decidieran si querían o no querían enviar presencialmente a su hijo. 2022, ¿cómo viene la cosa en ese sentido respecto de asistencia presencial a la sala de clases, que también era considerada, ¿no es cierto? Ahí usted corríjame, yo los datos no los manejo, aunque debería, pero no los manejo en su totalidad, 85% de asistencia, si hay menos de eso hay que hacer esto, todo lo otro. ¿Cómo viene la cosa respecto de asistencia 2022? Se espera que se abran en un 100% los establecimientos educacionales y que asista, en la medida de lo posible, el 100% de los estudiantes. ¿Cómo viene la cosa 2022? Antes de poder contarles cómo viene, quiero decirles a raíz de que, por ejemplo, hoy día se anunció que Puerto Montt va a retroceder de fase a fase 2. Entonces, con eso, de inmediato, las preguntas que surgieron y que llenaron mi WhatsApp fue ¿qué pasa con educación? Entonces quiero decir que en educación las fases del plan paso a paso no afectan la presencialidad. ¿Ya? Eso tiene que estar súper claro. Y esto es ahora y es para el próximo año 2022. Perfecto. No es lo mismo, y eso es súper importante, Paulo, porque he tenido muchas consultas al respecto en este proceso. No es lo mismo una licenciatura, una titulación, porque esas actividades se consideran eventos dentro del plan paso a paso. Correcto, correcto. No están reguladas por lo mismo que regulan las clases o las actividades de un establecimiento educacional en el marco del desarrollo del currículum. No es lo mismo. Es decir, perdón, es decir, que si hoy, por ejemplo, o mañana, un colegio determina hacer una ceremonia, llámese licenciatura, lo que sea, no podría hacerlo porque ahí sí pasa por el plan paso a paso, estarían restringidos grupos mucho más pequeños y no debería haber interacción de ningún tipo de alimento y cosas por el estilo, ¿no? Claro, o sea, para ser precisos, podría hacerla, pero son números tan pequeños. Exacto, claro. Que se vuelve muy complejo de realizar, porque finalmente en una licenciatura o en una titulación, lo que al menos espera la familia es tener una o dos personas acompañando al estudiante. Si es un grupo de 30 estudiantes y solamente sumamos una persona que lo acompaña, de inmediato multiplicamos a 60, llegamos a 60 personas. Y a eso tenemos que sumarle el equipo de un establecimiento, que es los que coordinan la actividad. Entonces, esas cifras se escapan totalmente del control, que no es una restricción nuestra como Ministerio de Educación, sino que son las restricciones propias del plan paso a paso. Correcto. Esto no es lo mismo para un año normal de clases como va a ser el 2022. El 2022 nosotros vamos a retomar la normalidad del sistema educativo y solo cuando la autoridad sanitaria decrete que un curso, un nivel o un establecimiento debe hacer una suspensión de clases preventiva, así se va a hacer, mandatada solo por la autoridad sanitaria. Así es que eso también es una tranquilidad para las familias porque se va a dar cumplimiento a lo que hoy nos regula, que es el Ministerio de Salud a través, en el fondo, de esta normativa asociada al testeo, a la trazabilidad y al monitoreo que llevamos permanentemente en los establecimientos educacionales, a los protocolos sanitarios. Eso va a seguir, va a continuar. De hecho, se refuerzan todas las medidas sanitarias. Vamos a hacer una actualización
Ya conversamos con la Seremi de Salud para que vamos a reforzar en definitiva en el mes de marzo al comienzo todo lo que es protocolo sanitario, porque si en el verano, en periodo estival, alguien de alguna u otra manera se desconecta, que es lo lógico, que es evidente, pueda retomar en el mes de marzo con propiedad todo lo que son los protocolos. Vamos a tener jornada escolar completa, ¿ya? Alimentación servida en los comedores, en los aforos ya dijimos que de aquí a esa fecha va a estar totalmente vacunado el grupo de niños menores, por lo tanto también van a estar libres del aforo los cursos Correcto. más pequeños, y de esa manera ya vamos a empezar a darle más oportunidad a los estudiantes para desarrollarse dentro de este currículum, pero también hemos dado flexibilidad, Paulo, hemos dado flexibilidad para que las horas de la jornada escolar completa puedan ser redistribuidas según las necesidades que tiene cada comunidad educativa. Si eso, por ejemplo, hay una evaluación y se requiere reforzar todo lo que es convivencia escolar, lo que es el ámbito socioafectivo de los estudiantes, bienvenido sea, va a ser seguro producto del diagnóstico de esa unidad educativa. Si lo que se requiere es reforzar aprendizaje y contenido, también va a ser así. Muy bien, Seremi, aquí me están frenando, tenemos que irnos. De verdad, muchas gracias por darse el tiempo y explicarnos a la audiencia aquí del Late y por supuesto a todos los demás que están en la sintonía. Nosotros lo dejamos hasta acá, Nicolás, no se separe la sintonía, ya viene el Expreso de la Tarde y Dios mediante nos encontraremos el próximo jueves para hacer juntos el Late de Nacarate. Que estén muy bien, chao, chao. Chao.